Pero lo curioso es que según este mismo estudio, esta teoría, esto no ha ocurrido solo una vez, que ha ocurrido por lo menos 2 veces más. Una, la última, hace 50 millones de años y acabó con los dinosaurios y todo. Otra hace 250 millones de años, que también acabó con muchas especies que estaban en ese momento poblando el planeta. Y otra que me parece que fue hace 500 millones o 1000 millones, pero que hubo otro evento también por ahí, ¿no? Por esa época. Lucero nos dice acá Isaías, ¿no? Él quería a los pueblos con furor, con llagas permanentes, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Los protegía de una amenaza externa o de una amenaza interna. Es que alguien dentro de esa creación que él gobernaba pretendía rebelarse, o es que había una amenaza externa, no sabemos. Lo que sí sabemos es que él hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, y esta violencia y esta muerte parece que él la siembra ya después de su caída. Algunos plantean de que lo que ocurrió, explicamos un poco cómo fue la caída de Lucero, ¿no? El pecado que él cometió, el terrible pecado, el horroroso pecado que él cometió, el condenable pecado, fue soberbia. No es lo más escandaloso hoy en día, ¿no? No se habla del púlpito tan duro como se habla, por ejemplo, del adulterio, como se habla de la hechicería, ¿cómo se llama? De la idolatría. De la soberbia no se habla tanto, y sin embargo, fue un pecado que convirtió a un ángel hermoso, a un ángel que era el sello de la perfección, a un ángel cuyo aspecto era el mismo del Mesías, en la porquería horrorosa que hoy conocemos como el diablo. Lo que lo transformó en eso fue soberbia, pura y simple soberbia. No se habla, por ejemplo, tanto acerca del miedo tampoco, no se condena, no se señala al miedo. Sin embargo, el miedo fue lo que hizo que a Job le pasaran todas las cosas que le pasaron. A un tipo que creía en Dios, que adoraba a Dios, pero miren todo lo que le pasó. Por miedo. No que Job fuera ladrón, no que Job fuera adúltero, fuera idólatra, no. Es más, Job no era idólatra. Abraham probablemente en algún momento sí, Job no. Sin embargo, el hombre que elige Dios, y los pongo porque se dice que eran contemporáneos, los menciono a ambos, el hombre que Dios va a elegir para llevar a cabo su pacto y empezar a trabajar para tener al Mesías, no es a Job, no hay otro como él. ¿Has visto a mi siervo Job? Bueno, no es a Job al que llama para establecer un pacto y forjar una dinastía, es Abraham. Si hay dos pecados con los que sí debemos estar alertas y procurar quitar toda raíz, que no aparezca ni un brote, son la soberbia, el orgullo y el miedo. No son lo más escandaloso que hay, pero su poder de destrucción es terrible. Más que otras cosas, que sí pueden ser más escandalosas, pero en realidad a la hora de la hora es más sencillo. Los otros dos tienen un camino de regreso muy complicado. Muy complicado. Que cuando vean una raíz de orgullo, arránquenla. Si hay una raíz de miedo, no la dejen. Quiten. No permitan esas cosas. Satanás, dijimos, empezó a permitir el orgullo, la soberbia en su corazón. Él era el sello de la perfección. Él se encargaba de organizar todo ese culto, de
ofrecer ese sacrificio, toda la tierra, todos los habitantes se juntaban a una y ofrecían un sacrificio de adoración a Dios, y de inmediato la presencia de Dios aparecía sobre las nubes y recibía esa alabanza. Pero el lucero era el que antes había estado preparando todo, él lo estaba organizando. Él era el sacerdote en esa creación, el mediador. Él representaba todo el planeta delante de Dios. Tú, querubín grande, protector. Él un día entonces empezó a notar de que Dios era hermoso y él también. De que Dios era admirado y él también. Él se parecía mucho a Dios. Y empezó a codiciar tener eso. Que lo que explican, lo que describe es lo que le pasa a una persona cuando mete su cabeza dentro de una bolsa, ¿no? Eso que si fluye, ese aire que si se está renovando, pues mantiene tus células vivas. Si no lo haces, te envenena, te mata, te asfixia. Eso le pasó. Él no supo exhalar toda esa alabanza recibida y lo empezó a corromper. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Se mencionan algunas regiones geográficas que coinciden con las de ahora. Ah, hermano, pero eso no es posible. Claro que sí, la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva y menciona una región muy específica que hoy existe, Jerusalén. Menciona una nueva Jerusalén. Bueno, en esta creación sabemos de un Líbano, entonces también había un Líbano. Hay lugares, hay paisajes que a Dios le gusta mucho. Y si quieren saber por qué les gusta mucho, de nuevo, no vayan a Google, busquen paisajes de esa región y van a ver por qué les gusta tanto esa región. Son hermosos. Desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Otra característica, otra cosa curiosa de esta creación. Habían árboles, habían cedros, habían cipreses, con una pequeña diferencia. Hablaban. Los cipreses se regocijaron y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste. Hablaban. Hay quienes indican de que la mitología celta, que era propagada por los druidas, ¿no? Los druidas, por si acaso, no es la fuente más confiable del mundo. Ojo. Los druidas eran la casta sacerdotal de los celtas. Entre otras perlas, los druidas son los creadores del Halloween y otras cosas así. O sea, también satánicos. Pero en su historia acerca del origen del mundo, ellos hablan de diferentes épocas, que la Tierra pasó por diferentes épocas. Y hablan de que justamente la Tierra estaba habitada por diferentes razas de seres. Claro, ellos incluyen al hombre dentro de esas razas, y que cada una de esas tuvo su tiempo de poder y luego menguaban y surgía otra, ¿no? Y que justamente esta época era ya la época del hombre. Ahora, si por ahí alguien, para que no necesiten leer tanto, pues por ejemplo, películas como El Señor de los Anillos, todos están basados en la mitología celta. Ahora, en eso se hablaba de cosas que se mencionan en la palabra, ¿no? Árboles que hablan, incluso se movían. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán. Ahora, ¿quiénes eran estos? ¿Eran contra los que él había luchado y había aniquilado? ¿Eran esos que en su rebelión, quienes no se quisieron unir a él,
Él fue y asoló sus ciudades y los destruyó. ¿Eran esas personas o quiénes eran? Porque miren lo que ellos le van a decir. Despertó muertos que en tu venida, ¿no? Todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sí, cuñado, sí, bastante, ¿no? Bastante. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sí, bastante. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. En cierta ocasión Jesús está hablando con sus discípulos y les va a decir, yo vi caer a Satanás como un rayo. Ahora sí, Jesús estaba cómodamente sentado en el trono, vieron la rebelión, se viene un grupo de ángeles, miren, Lucero está a la cabeza, ¿qué tratan de hacer? Quieren llegar a las nubes. Ay, cosita, ¿no? Chiquito inocente, quiere llegar a las nubes. A ver, ¿qué hacen? Miguel, encárgate. Va Miguel. Y antes de que salgan de la atmósfera, llega. ¿Quién como Dios? ¡Pum! Caen todos los ángeles. Pero a este recibe el golpe de lleno. Recibe el knockout, recibe el... Y de inmediato, desde aquí, desde el planeta, lo que se veía era un montón de lucecitas llegando a la atmósfera, ¿no? Bueno, hoy ya no tanto. Cuando yo estaba niño y había esas misiones espaciales y enviaban algún cohete, todo ese... Ponían los lentes de acá y se veía cómo iba subiendo y cómo salía de la atmósfera, se veía la imagen. Se veía así, ese ángel ya está llegando ahí a las nubes. Y de repente, ¡pum!, una explosión. Acto seguido, algo cayendo a toda velocidad. Y cuando empiezan a caer a velocidad y pasan ciertas capas de la atmósfera, se encienden. Se prenden. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Se prendió. Es un pájaro, es un avión, es un meteorito, no, es lucero que está cayendo. Y su caída atravesó la tierra, llegó hasta el centro de la tierra, llegó al Seol.